Hoy te voy a llevar a descubrir un hermoso lugar en el corazón de la Ciudad de México. Un sitio que en su momento fue bodega, también fue hospital y hoy alberga entre sus muros una historia que seguramente te va a sorprender. Así es que no te despegues de este video. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico. Y me encuentro ahorita exactamente frente a lo que es la Alameda Central, porque a mis espaldas se encuentra este edificio que está plagado de historia, que tiene en su interior un acervo de verdad interesante y que te invito a que descubramos juntos. Se trata del edificio que tiene dentro de sus muros una de las colecciones más variadas e interesantes de alguien que convirtió el hobby de coleccionar objetos en toda una obra de arte. Hablamos de Franz Mayer, cuyo museo lleva su nombre. Y lo primero que te va a recibir en la entrada, mis queridos amigos, son objetos personales del señor Franz Mayer, como sus sombreros, sus lentes de carey, su reloj, su cartera e incluso hasta su anillo de matrimonio y su pipa. Y una vez que estás en el interior, pues desde luego que el edificio es en verdad hermoso. Tiene muchísima historia que te voy a ir describiendo a lo largo de este video. Vas a encontrar muchas salas y vas a encontrar pues lo que son las exposiciones tanto permanentes como temporales. En este hermoso lugar podrás encontrar bellos jardines y hasta una muy agradable cafetería. El edificio data de la segunda mitad del siglo XVI. Tiene un enorme valor patrimonial y arquitectónico, y es que a lo largo de sus 400 años de historia ha tenido múltiples usos. Durante el siglo XVI este mismo lugar, estas mismas paredes pues eran lo que se llamaba la casa del peso de harina, o sea, era una alhóndiga donde se dedicaban realmente a almacenar harina, imagínate. Y un poco más adelante, mis queridos amigos, en el año de 1586 se funda el llamado Hospital de los Desamparados. En 1604 la Orden de San Juan de Dios comenzó a hacerse cargo del recinto. Es durante este periodo que el edificio adopta la estructura arquitectónica que lo caracteriza, denominada como hospitalaria conventual, así se llama, pues su claustro está conectado a la iglesia de San Juan de Dios. Bueno, y después de 200 años de labor, las órdenes religiosas, pues ¿qué crees? Que fueron expulsadas de este lugar, les dijeron adiós, goodbye, arrivederci, hasta la vista, ya no puedes estar aquí más, y el sitio pasa a formar parte de la administración del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y ya en época de Maximiliano de Habsburgo, mis queridos amigos, se decreta la creación de un instituto de sanidad dentro del hospital que se especializaba en atender a las sexoservidoras que tenían algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y así se mantuvo el hospital, pero con muchos nombres, hasta que finalmente en 1931 es declarado monumento histórico. Y evidentemente dentro del museo puedes encontrar exposiciones temporales muy interesantes como esta que es WordPress Photo, donde bueno, pues obviamente es una exposición interesantísima de distintas fotografías de prensa. Claro, estas exposiciones, como te decía, son temporales. Qué hermosa biblioteca, cómo suenan los pasos, el rechinar de los pasos en la madera. Y es de verdad hermosa esta biblioteca. Mira el tipo de mobiliario antiguo, sus lamparitas, sus mesas, sus estanterías, sus barandales. Y mira, aquí te vas a poder encontrar con publicaciones como estas. Una encuadernación en piel con dorados de 1673, o esta otra que es encuadernación también en piel con dorados, pero este es anterior, este es de 1527. La biblioteca del Museo Franz Mayer resguarda un fondo de libros raros y antiguos que incluye 186 libros datados entre el siglo XV y XIX, que los hacen ejemplares únicos en su tipo. Pues como este que estamos viendo, que fue también encuadernación de piel, imagínense ustedes, fue encuadernado en 1493. Ay, mira, un dato interesante, dice que la biblioteca ofrece varios servicios como la consulta del catálogo electrónico, préstamos en sala y a otras instituciones, fotocopiado y visitas guiadas. Asimismo se puede hacer uso de las instalaciones para lectura y otras actividades una vez registrado como usuario. Y mientras me dirijo a otra sección te sigo platicando acerca del lugar donde nos encontramos parados. Mira, resulta que en 1981 el gobierno federal, apoyado por un programa de restauración del centro histórico, concesiona el antiguo Hospital de San Juan de Dios al Fideicomiso Cultural Franz Mayer, rescatando al monumento, imagínate, del derrumbe.
Tras un año de acondicionamiento y rescate del inmueble, el monumento histórico queda preparado para albergar entre sus muros a este museo y sus colecciones, en cuyas paredes es posible encontrar elementos decorativos o estructurales de la edificación original, que parecen dialogar, charlar, platicar, chismear, como tú quieras llamarle, con los objetos de las exposiciones. Es curioso cómo el museo, por ser monumento artístico, se convierte en una pieza más de la colección, o sea que estamos dentro de una obra de arte. ¿Qué tal? Y quizá y muy seguramente en este punto te estarás preguntando, bueno, ¿y quién era Franz Mayer y por qué este museo lleva su nombre? Bueno, pues te comparto que su nombre completo era Franz Mayer Traumann y nació en Alemania en 1882 y llegó a México en el año de 1905. Aquí Franz Mayer se estableció como un corredor de bolsa independiente y pues estuvo muy involucrado en todo lo que era el mundo bursátil. Es más, incluso se dice que él estuvo presente, que formó parte de lo que fue la creación de la Bolsa Mexicana de Valores. Un cuate, pues evidentemente que tenía muchísimo dinero y ello le permitió precisamente como que formar colecciones de todo tipo. Y precisamente aquí en el museo vamos a encontrar la colección de Franz Mayer dividida en lo que son pues 5 categorías, que es cerámica, mobiliario, escultura, pintura, grabado y plata. Y aquí saliendo de la biblioteca, mis queridos amigos, en el fondo del lado izquierdo es donde entramos ya a una de las colecciones permanentes más importantes de este museo y es precisamente la colección de Franz Mayer. Para Franz Mayer el coleccionismo fue más que una afición, un hobby o como tú quieras calificarlo. Fue más bien un ejercicio intelectual en donde la selección de objetos se realizaba de manera muy cuidadosa, apoyándose, eso sí, en la opinión de expertos. Esta obra se llama Biombo de las Naciones y vean qué hermosísima realmente la pintura, los detalles, y es una obra del siglo XVIII. Qué interesante este reloj de pie alemán y es de finales del siglo XVIII. Y evidentemente de todo lo que estás observando, pues aquí tienes una explicación de cada uno de los elementos que conforman esta bellísima sala, que por cierto se llamaban Salón del Estrado y era la habitación más importante de una vivienda novohispana. Ahí se realizaban actividades de costura, se bebía el chocolate, se fumaba. Oye, ¿qué te está pareciendo el interior del Museo Franz Mayer? Si lo estás disfrutando tanto como yo, por favor regálame un buen like. Y aquí aprovecho para decirte que si aún no estás suscrito a este canal de YouTube, lo puedes hacer ahora mismo. Ya lo sabes cómo, es facilísimo, solamente hay que picarle al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Pues ya que andas por ahí, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es total y absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Una parte fundamental de las casas pues era el estudio. Los estudios eran espacios destinados al recogimiento, reflexión, pasatiempo. Sus reducidas dimensiones eran pequeños, enfatizaban su carácter reservado, evitando la presencia de sillones de varias plazas y de canapés para no comer, sino para venir nada más a trabajar. Vamos, en este lugar no encontrabas el mínimo distractor para que pues obviamente te sentaras en tu sillita y te pusieras a trabajar, nada más en lo tuyo, todo muy austero, todo muy quieto, todo muy en paz. Mira, esta sala que se llama Artes Decorativas y Diseño me llama mucho la atención porque lo primero que te recibe es una serie de un objeto tan común y corriente como es la silla. Pero por ejemplo aquí están distintas sillas como esta que estamos viendo, que es de Inglaterra de mediados del siglo XVII, esta otra que es de Francia del siglo XVII también, tenemos esta otra que es de Portugal de principios del siglo XVIII, esta es de Italia del siglo XIX, que se me hace bastante incómoda por cierto, y bueno, aquí ya una más nueva que es del Imperio Austrohúngaro del siglo XX. Y pues por ahí las nietas, abuelitas, hijas y demás de un objeto tan común y corriente como es la silla, pero que también tuvo su historia, como todos que tenemos nuestra historia y una historia que contar. Fíjate que aquí te quiero revelar un dato bien interesante. La colección de azulejos del museo es la más numerosa e importante del país, con un fondo de 20,000 piezas aproximadamente, y la mayor parte procede de edificaciones o elementos arquitectónicos que se demolieron o remodelaron durante el siglo XX.
Esta sala, Esplendores de la Plata, ofrece una muestra representativa de la extensa colección de plata del museo. Está constituida, fíjate, por alrededor de 1300 piezas y es una sala con distintos ornamentos, en su mayoría son religiosos. Vemos todo tipo de artículos religiosos en plata que la verdad son muy interesantes y evidentemente de distintas épocas. Por ejemplo, vemos custodias donde se expone el Santísimo. Vemos encuadernaciones en plata. Checa, aquí tenemos una mitra también. Pero no toda la exposición de plata está basada en objetos religiosos, sino que encontramos vitrinas como estas donde también podemos apreciar objetos de la vida cotidiana, ¿no? Mira, por ejemplo, este enorme espejo de plata, realmente increíble. O sea, me estoy parando enfrente para que veas más o menos el tamaño y la dimensión que tiene este espejo con un marco de plata. Yo sé que soy muy redundante en los detalles, pero realmente me sorprenden mucho, como por ejemplo pues esta imagen que vemos de San Miguel Arcángel derrotando ahí al demonio, y este es del siglo XVII. Pero también algunos de los objetos que usaba la realeza, y pues entre ellas desde luego se encuentran, chequen ustedes, las coronas. Mira, aquí en otra sala me estoy encontrando con este sillón frailero, y en la parte de arriba, que es lo que llamó mi atención, se encuentra el escudo de los Reyes Católicos, que está elaborado en madera tallada. De hecho, esta sala pues es acerca del mobiliario español. Los muebles durante la Edad Media eran escasos y solían alinearse a lo largo de los muros. Mira, esto está bien interesante porque se trata de la herrería. Los indígenas, pues que crees, aprendieron el trabajo de hierro bajo la protección de los frailes. La mayoría de los objetos que hacían para los conventos, tales como bisagras y chapas para las puertas de iglesias y monasterios, rejas para los platos y utensilios de uso diario. Realmente, mis queridos amigos, cada sala tiene un encanto sumamente especial. Me estoy deteniendo a leerles solamente una muy pequeña partecita de lo que al menos en lo personal me ha llamado la atención, pero créeme que hay muchísimo que ver, detenerse a observar cada uno de los detalles de las pinturas, de los muebles, de la platería, de la cerámica y de todo lo que nada más la colección de Franz Mayer te ofrece. Y te lo digo porque pues hay piezas como estas, ¿no? O sea, donde de verdad te puedes quedar un muy buen rato observando todos y cada uno de los detalles. Y mira, pues en el interior vas a poder también encontrar una cafetería que te ofrece pues obviamente lo que toda cafetería, ¿no? Básicamente postres, baguettes, pues café americano que te cuesta 55 pesos. Y bueno, pues tú puedes entrar aquí y disfrutar, sentarte tanto en las mesitas del interior de la cafetería como también en las mesitas que se encuentran en la parte de afuera. Incluso mira, aquí tú vas a poder escanear el menú tanto en español como en inglés. Se llama el Café de Francia y bueno, pues aquí te vienen ya los alimentos, las ensaladas, pastas. Y hablando de QRs, por aquí te estoy compartiendo la página del Museo de Franz Mayer, porque fíjate que hay una guía bien interesante. Es que mira, en esta guía del visitante, por ejemplo, vas a encontrar las salas de la exposición de Franz Mayer con sus diferentes nombres. Por ejemplo, la sala de mobiliario, pintura y grabado, decorativas y diseño, tradiciones cerámicas, el esplendor de la plata, vida cotidiana novohispana, sacristía y escultura. Ahora, una cosa bien interesante y que me interesa compartir contigo es que sepas que muchos museos en la Ciudad de México los martes tienen entrada total y absolutamente gratuita. De todas maneras, en la página que te dejé hace unos momentos y que te estoy poniendo nuevamente por aquí, pues evidentemente ahí vienen los precios, porque también de acuerdo a las exposiciones, pues hay exposiciones que aunque sean los martes gratuitos, sí te cobran la entrada a determinadas exposiciones y está bien. Ahí vienen las tarifas, vienen precios, tanto si eres una persona adulta mayor, como si eres maestro, como si eres estudiante y demás. También hay visitas guiadas que tienen un costo adicional. Y otra cosa interesante que tiene el museo, mis queridos amigos, es que también ofrecen como espacios de renta para eventos corporativos, ya sea eventos muy grandes, así como honda capacidad para 800 personas, donde te rentan incluso prácticamente todo lo que es el patio del museo, hasta eventos más reducidos como de unas 50 personas, no lo sé, quizá para presentaciones de libros o algo por el estilo en la preciosa biblioteca que te mostré en la parte de adentro. Ahora bien, si tú traes tu mochila porque pues andas paseando en el centro histórico, traes tu agüita, traes todas tus chivas,
No te preocupes, en la entrada vas a encontrar un servicio de paquetería, no te cuesta un solo centavo y ahí vas a poder dejar tu mochilita porque desde luego pues que no puedes entrar con ella. Y en esta zona, mis queridos amigos, hay muchísimas cosas que ver, que disfrutar. Ejemplo de ello es que aquí atravesando la Alameda Central se encuentra el Palacio de las Bellas Artes, del cual pues también te hice un video bastante completo explicándote a detalle de qué manera puedes disfrutar el Palacio de las Bellas Artes. Te estoy dejando en esta parte el video para que vayas y lo veas. Mis muy queridísimos amigos, es Mi México Mágico y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.